Bienvenidos a nuestro diagnóstico financiero de Johnson Johnson para el periodo 2020 a 2024. Este es un análisis con objetivos académicos para la Universidad Javeriana que se encuentra sustentado en los estados financieros consolidados disponibles en Workspace, así como en los informes anuales y los formularios 10K publicados por esta compañía, los cuales respaldan cada uno de los hallazgos que presentaremos el día de hoy. Siguiente, por favor. En la agenda de hoy comenzaremos con un resumen ejecutivo que sintetiza los hallazgos más relevantes del periodo analizado y posteriormente profundizaremos en 5 áreas clave. Primero, exploraremos las tendencias financieras año tras año. Luego desglosaremos detalladamente la composición de costos y activos, evaluaremos la solidez de la liquidez y el perfil de endeudamiento, revisaremos los indicadores más críticos de rentabilidad y eficiencia, y finalmente cerraremos presentando recomendaciones estratégicas que potenciarán de manera tangible el desempeño financiero. Para contextualizar nuestro análisis, recordemos que durante los 2 primeros años del periodo de estudio, la crisis sanitaria derivada del COVID-19 obligó a cancelar cerca del 30% de los procedimientos selectivos en el 2020, frenando temporalmente las ventas del segmento MedTech, hasta que éstas lograron su repunte a partir del segundo semestre del 2021. Paralelamente, el segmento Consumer Health, con marcas icónicas como Tylenol y Listerine, absorbería parte de este impacto hasta la escisión de ese negocio que comenzó a cotizar en bolsa como Kenvue en 2023, dejando a Johnson Johnson enfocada en los segmentos de Innovative Medicine, dedicado al segmento Pharma, y MedTech, enfocado en dispositivos médicos y soluciones tecnológicas para la atención quirúrgica. Durante el periodo 2020 a 2024, la Fed elevó el tipo de interés de referencia desde 0,25 hasta 5,5%. El dólar se fortaleció. La inflación global alcanzó máximos en 2022 y los gravámenes de impuestos en múltiples jurisdicciones comprimieron márgenes y encarecieron la deuda. Adicionalmente, para soportar las disrupciones logísticas, Johnson Johnson aumentó inventarios a partir del 2021, normalizándolos solo hasta el 2024. Bajo este contexto, durante el periodo 2020 a 2024, la compañía incrementó sus ventas en torno al 8%, iniciando con un margen operativo del 25% en 2020, pasando a un pico de 29% en 2022 y finalmente consolidándose en un margen operativo del 27% en el 2024. El portafolio de Johnson Johnson, ahora concentrado en Pharma y MedTech, tras la salida de Consumer Health, se benefició de la vacuna Janssen, que impulsó el margen neto al 23% en 2021. Aunque las provisiones legales y mayores costos financieros lo redijeron después en niveles de alrededor del 15% y el 16%. Con todo esto, Johnson Johnson logró cerrar el 2024 con un flujo de caja libre cercano a 20 billones de dólares, una inversión en investigación y desarrollo equivalente al 18% de las ventas y adquisiciones y fusiones selectivas, que sostuvieron los márgenes brutos alrededor de casi el 70% y un margen operativo del 27%. En síntesis, frente a choques sanitarios, inflacionarios y de mercado, Johnson Johnson exhibió disciplina de capital, capacidad de innovación y solidez financiera, posicionándose al cierre del 2024 en óptimas condiciones para seguir generando valor sostenible para los stakeholders. Siguiente. Listo. Para nuestro análisis de tendencia, refleja una evolución de rubros claves del estado de resultados para el año 2020 al 2024. Este refleja un crecimiento constante en ingresos, utilidad bruta y operativa, pero también evidencia cómo factores externos como litigios legales, el entorno fiscal y financiero han afectado la utilidad neta en ciertos años. A grandes rasgos, las ventas crecieron de 83 millones de dólares en 2020 a 89 millones de dólares en 2024, un aumento del 8% en el quinquenio. El crecimiento fue especialmente notable a partir del 2022, mostrando recuperación post-pandemia y consolidación de los segmentos de Pharma y MedTech,
tras la salida de Kenvue. Este crecimiento en ventas y reconfiguración del mix del portafolio resultó también en un incremento monetario de las utilidades operativas. Asimismo, la participación en investigación y desarrollo permitieron mantener una utilidad operativa creciente, pero debido a los litigios no se logró materializar lo anterior en un beneficio neto óptimo. Es de destacar que la utilidad neta sube en 2021 gracias a la vacuna COVID-Janssen, pero cae en el 2022 y 2023 por gastos en litigios, mayores impuestos y costos financieros. Por lo tanto, el EBITDA mantiene una trayectoria positiva, aunque se estanca en 2023 y 2024. Esto señala que la capacidad operativa de generar efectivo sigue sólida, pero limitada por presiones externas no operativas. Por otro lado, el comportamiento año a año de la utilidad operativa de Johnson & Johnson es explicado por medio de 4 factores, donde el revenue, línea azul, presenta una caída en el segmento MedTech en el 2021, explicada por la cancelación de los procedimientos selectivos. Esta caída en ventas fue parcialmente neutralizada gracias al lanzamiento de la vacuna Janssen y por la nueva configuración del portafolio a partir del 2022. Respecto a los costos de las operaciones, línea roja, este presentó una caída significativa en el 2021 de casi menos del 17%, debido a que el mix del pharma y optimizaciones logradas por proyectos emblemáticos como el de las fábricas inteligentes permitieron lograr eficiencia en los costos. Por otro lado, los gastos administrativos, línea verde, muestran una tendencia ascendente constante para el periodo 2022-2024. Este aumento se explica principalmente por gastos relacionados a la escisión de Kenvue en el 2022 y 2023. Para el 2024, debido a la inversión agresiva en investigación y desarrollo, lo que impacta el crecimiento del margen operativo en el 2024. Ahora bien, para el apartado de utilidad neta de Johnson & Johnson ha sido altamente volátil durante el periodo 2020-2024, no por su operación principal, que sí fue fuerte, sino por factores no operativos como litigios, caso del talco y opioides, impuestos y reestructuración corporativas. Adicionalmente, una mayor tasa efectiva de impuestos y mayor gasto en servicio de la deuda que impactan negativamente en la utilidad neta, especialmente en el periodo 2022-2023. El pico observado en el 2021 en la utilidad neta fue impulsado por los márgenes logrados con la vacuna del COVID-19. En lo que respecta el análisis de estructura, primeramente para la composición del activo de Johnson & Johnson, muestra una estructura orientada a largo plazo. Los activos no corrientes representan alrededor del 70% del total. El peso de activos estratégicos como propiedad, planta, equipos, intangibles y adquisiciones. Por otra parte, los activos no corrientes son representados por el goodwill con el 30% de representación. Mientras tanto, los activos corrientes presentan un incremento en valor debido al aumento de inventarios como decisión estratégica para hacer frente a las disrupciones en la cadena de suministro generadas por la pandemia. Sin embargo, su participación frente al activo total baja levemente, debido al mayor peso de intangibles por adquisiciones. Por último, durante el quinquenio 2020-2024, Johnson & Johnson mantuvo una política de apalancamiento cauta que le permitió preservar una estructura de capital sólida. Gracias a la escisión de Kenvue, reforzó su peso patrimonial frente a la deuda en el 2023 durante el periodo del análisis. La compañía tomó financiamiento para apoyar nuevas adquisiciones estratégicas como Abiomed en el 2022, que explica el incremento en la deuda, y mayor inversión en investigación y desarrollo y proyectos del capital. En conjunto, Johnson & Johnson maneja una estrategia equilibrada. Protege la solvencia mientras financia el crecimiento y la innovación. La estructura muestra un comportamiento conservado y eficiente. Durante el periodo analizado se puede concluir que Johnson & Johnson tiene una estructura sólida de deuda-patrimonio con buen respaldo patrimonial. Adicionalmente, presenta un buen equilibrio en el capital de trabajo y una liquidez sólida. Pasando ahora a los indicadores de liquidez, tenemos un current ratio para el periodo 2020 a 2021 mayor a 1,2 veces. Esto gracias a la sólida posición de caja que se mantuvo durante el periodo del COVID-19 y la solidez del balance. Luego se presenta un descenso
a una sola vez en 2022, principalmente por dos razones. La primera, inventarios récord vinculados a la vacuna Janssen, y la segunda, un aumento puntual de deuda de corto plazo en donde se emitieron bonos y papeles comerciales para financiar las adquisiciones de Abiomed en el 2022 y hacer frente a los pagos por litigios de talco y opioides. Posteriormente, el rebote que observamos en el current ratio para el periodo del 2023 tras la decisión de Kenvue se debió debido a que se eliminó alrededor de 15 millones de dólares entre activos y pasivos descontinuados, simplificando el balance. En cuanto al quick ratio, el pico en el 2021 se explica por la política de caja conservadora para estar preparado frente a los desafíos que presentaba la pandemia y por el aumento en las cuentas por cobrar debido a retrasos en pagos, también como consecuencia de la pandemia. En el 2022 se presenta una caída a niveles de 0,7 veces debido a la salida de caja por la adquisición de Abiomed ese mismo año, para luego darse un rebote en el 2023 cuando el mix entre activos corrientes, cash y cuentas por cobrar empezó a retornar a niveles normales. Finalmente, en 2024 vemos una ligera caída por la compra de Shockwave Medical y mayores gastos en investigación y desarrollo. Respecto al cash ratio, este osciló entre 0,5 y 0,7 veces durante el quinquenio. Las caídas más significativas en 2022 y 2024 son explicadas por los desembolsos por los litigios de talco y opioides y las adquisiciones en 2022 de Abiomed y en 2024 de Shockwave Medical. Bueno, ahora entonces con la caja definida, miremos la eficiencia del ciclo de conversión de efectivo. En cuanto a los días de inventario, la gráfica a la derecha, observamos un salto en los días de inventario entre el 2020 y 2022 de 118 días a 170 días. Se explica debido a que Johnson & Johnson construyó un inventario para la vacuna Janssen y stock de seguridad para hacer frente a las disrupciones logísticas. Luego se presenta una normalización paulatina entre el periodo 2023 a 2024 de 164 días a 157 días, explicado por la decisión de Kenvue. Esta decisión liberó inventario y gracias al fortalecimiento de su Integrated Business Planning, un proceso avanzado de planificación empresarial que utiliza inteligencia artificial y analítica avanzada para impulsar eficiencias en los procesos de supply chain finance y optimizar los niveles de inventario. Según el 10K publicado en el 2024 por esta compañía, los productos de más lenta rotación durante este año pertenecen al segmento MedTech, que son los dispositivos médicos. En cuanto a los días de cuentas por cobrar, DSO, se observa un incremento entre el 2020 y 2022, pasando de 62 días a 72 días. Esto se explica debido a que se otorgaron plazos más lapsos a sistemas públicos de salud y grandes distribuidores para lograr sostener la demanda durante la época de pandemia. Luego vemos una recuperación entre el 2020 y 2023 de 66 a 61 días, siendo este ya un periodo post-pandemia más tranquilo. En cuanto a los días de cuentas por pagar, Johnson & Johnson estratégicamente decide extenderlos para preservar la liquidez ante la pandemia, los litigios, el spin-off de Kenvue y las adquisiciones. Luego, durante el 2023, inició su normalización a medida que empezaron a estabilizarse los flujos que protegían para hacer frente a estos eventos anteriormente mencionados. Finalmente, como resultado global, el Cash Conversion Cycle se deteriora en 22 días si comparamos el 2020 y 2024, lo que significa que en el 2024 cada dólar vendido tarda 22 días más en convertirse en efectivo que ingresa en la compañía en el 2020. En cuanto a los indicadores de endeudamiento, pasando al siguiente slide, el Debt to Equity y el Debt to Capital alcanzan sus mejores niveles en 2023 gracias al cash in del IPO de Kenvue, el cual permitió reducir los niveles de deuda.
Posteriormente, estos indicadores se ajustarían en el 2024 por la financiación requerida para las nuevas inversiones en investigación y desarrollo y en adquisiciones y fusiones. Destaca la caída del Interest Coverage Ratio, que cayó de niveles muy holgados de 113 veces en 2021 a 31 veces en 2023 y 2024. Esto como consecuencia de un repunte en los gastos financieros ligados al spin-off de Kenvue y a la normalización del EBIT post-pandemia. Pasando a la siguiente slide de rentabilidad con referencia a los puntos clave que queremos mencionar de mercado y bajo este contexto de pandemia, la vacuna Janssen, la decisión de Kenvue y los litigios por talco y opioides, vemos que el margen bruto se sostuvo cercano al 70%, evidenciando resiliencia frente a la inflación y las disrupciones logísticas más severas que se presentaron en el 2020. Durante el 2021, dichas presiones se mitigaron mediante la reconfiguración del portafolio hacia MedTech y Pharma, y la optimización de procesos productivos y de la cadena de suministro, alcanzando ese mismo año su pico de ganancia más alta gracias a la rentabilidad que generó la vacuna Janssen. Esto pese a los retos ya expuestos que enfrentó en este periodo del segmento MedTech. En cuanto al operating margin, el margen operativo ascendió del 25% en el 2020 a un máximo del 29% en el 2022, impulsado principalmente por la reducción en gastos de campañas de marketing y por la racionalización del gasto comercial en Pharma y Consumer Health, lo que disminuyó los gastos en SG&A relativos respecto a las ventas. Ya en el 2024 se normaliza el margen operativo en 27%, impulsado por mayores gastos en investigación y desarrollo y las nuevas adquisiciones y fusiones estratégicas. Vemos entonces, en definitiva, cómo la reorientación estratégica del portafolio hacia los segmentos de Pharma y MedTech le permitió a Johnson & Johnson incrementar su margen operativo a lo largo del periodo analizado. En cuanto al margen neto, el repunte que observamos en el 2023, el repunte que observamos que llega al 23% que se registra en el 2021, se explica principalmente por la vacuna Janssen, como se mencionaba anteriormente, y también por la ausencia de gastos por litigios, particularmente en este ejercicio, donde no se presentaron pagos por litigios de opioides y tal. Posteriormente, desde el 2022 y hasta el 2024, el margen neto de utilidad se vio presionado por las provisiones legales asociadas a estos litigios de talco y opioides y el aumento de la tasa efectiva de impuestos, el aumento también de los costos financieros derivado de los incrementos en la tasa de la Fed y también incremento en las emisiones de deuda y papeles comerciales que realizó esta compañía para financiar las operaciones de fusiones y adquisiciones. Basados entonces en este análisis, podemos concluir que el margen neto refleja impactos no operativos y los márgenes brutos y operativos permanecen a lo largo del periodo de análisis sólidos, sustentados principalmente por la reconfiguración de su portafolio y administración eficiente del negocio. Adicionalmente, todo esto anterior se confirma con un margen EBITDA que se mantuvo también durante el periodo de análisis alrededor del 35 y 37%, en donde la fortaleza proviene de el pipeline farmacéutico de alto valor, el crecimiento inorgánico del segmento MedTech y las fusiones y adquisiciones de Abiomed y Shockwave, que mejoraron el mix de la compañía. Adicionalmente, las sinergias que se lograron post spin-off de Kenvue
paulatinamente lograron materializarse, lo que absorbió poco a poco los gastos en SG&A. Adicionalmente, el flujo operativo antes de efectos contables confirma la capacidad de generar caja necesaria para seguir financiando la investigación y desarrollo, pago de dividendos y soportar nuevas fusiones y adquisiciones estratégicas. En síntesis, Johnson & Johnson logró proteger sus márgenes brutos y operativos, logró afrontar los litigios sin deteriorar la generación de EBITDA y la orientación de su portafolio hacia Pharma y MedTech, junto con la disciplina de costos, posicionó entonces a esta compañía en una senda de rentabilidad sostenible, pese a las mayores tasas de impuestos y al mayor costo de la deuda. Pasando a la gráfica a la derecha, respecto al costo de rentabilidad de capital, vemos como el ROE, que representa la rentabilidad del accionista, aumenta a 24% en 2021 gracias al auge de las utilidades que se generaron de la vacuna Janssen, y luego desciende a 21,3% en 2022 cuando se incrementaron los costos financieros de la deuda. Y finalmente subió la tasa impositiva efectiva. Posteriormente, este indicador desciende con fuerza hasta ubicarse en el 2023 en su punto más bajo, en 19,4%, debido a que la utilidad neta del negocio de Consumer Health dejó de consolidarse en este estado de resultados y empezó a presentarse como operaciones discontinuadas tras la decisión de Kenvue. Adicionalmente, ese mismo ejercicio concentró los mayores desembolsos por litigios de talco, lo que acentuó aún más, con mayor fuerza, la contracción de la utilidad neta. El ROA alcanzó un máximo de 9,8% en el 2021, impulsado por el apalancamiento operativo del portafolio farmacéutico y la vacuna, y cayó a su nivel más bajo de 7,8% en 2024 debido al incremento total de los activos por las adquisiciones y fusiones estratégicas y mayores niveles de inventario. Mientras que incrementos en las provisiones legales y la tasa fiscal más alta, en ese mismo año también impactaron la utilidad neta, reduciéndola. Finalmente, en cuanto al ROIC, vemos que se disparó a 33,4% en el 2023, ya que la separación de Kenvue redujo con fuerza el capital invertido y generó una ganancia contable. Luego, llega a su punto más alto en 14,3% en el 2024, tras sumar más fusiones y adquisiciones financiadas con nueva deuda y gastos adicionales en litigios. Respecto a los indicadores de eficiencia operativa de Johnson & Johnson, vemos cómo podríamos describirlo con una curva en V, en donde el capital del trabajo empezó a tensionarse a partir del 2021, cuando los inventarios y cuentas por cobrar crecieron, y sobre todo porque en el 2022 la compañía emitió 11,2 millones de dólares en papeles comerciales a muy corto plazo, con un vencimiento promedio de solo 2 meses, llevando la deuda corriente total a 12,8 millones de dólares y volviendo negativo en este momento, en el 2022, el capital de trabajo debido a esta deuda de corto plazo. Luego, con la decisión de Kenvue, esos pasivos se trasladaron y los activos corrientes pesados salieron del balance. De modo que la rotación del capital de trabajo rebotó a 11,8 veces en el 2023 y finalmente a 15,9 veces en el 2024. En paralelo, la rotación de activos fijos cayó a 3,8 veces por la compra de Abiomed y CAPEX adicional, pero empieza después a normalizarse a medida que esas plataformas de alto margen se empiezan a integrar al negocio. La rotación de activos totales siguió la misma trayectoria de una curva en V,
retornando a niveles de 0,5 veces en el 2024 gracias a las ventas récord y a un balance proporcionalmente más liviano. Ahora pasando a la diapositiva final, tenemos nuestras recomendaciones para optimizar el rendimiento financiero de Johnson & Johnson, las cuales son las siguientes. Son 6. Primero, cerrar los acuerdos globales de los litigios. Es prioritario cerrar de manera definitiva los litigios de talco y opioides mediante un acuerdo financiado con recursos propios, a fin de reducir la presión que ha estado venido ejerciendo sobre el margen neto. Segundo, liberar efectivo atrapado en inventarios. Para esto, se debe continuar robusteciendo sus procesos del Integrated Business Planning y su estructura Analytics Driven, apuntando a reducir sus días de inventario para devolver liquidez operativa al negocio y mejorar el ciclo de conversión de efectivo. Tercero, es importante reestructurar los vencimientos de los bonos por aproximadamente 7 billones de dólares que tienen vencimientos entre el 2026 y 2028, preferiblemente mediante una nueva emisión a tasa fija que tome condiciones de mercado favorables para reducir el costo financiero de esta compañía. Cuarto, enfocar el capital en proyectos de alto retorno en los segmentos farma, específicamente dentro de este segmento para oncología, inmunología y gastroenterología. Y MedTech, dentro de este segmento, en dispositivos cardíacos y sistemas de cirugía robótica. Esto con miras a restablecer el ROIC a los niveles iniciales del 20%, al tiempo que se continúa con una política ambiciosa de investigación y desarrollo y de fusiones y adquisiciones estratégicas. Quinto, optimizar los gastos en SG&A y optimizar la estructura organizativa. Esto estableciendo una métrica objetivo, un KPI objetivo que sea de el SG&A sobre ventas alrededor de 20% o menor, y así racionalizar la estructura organizacional tras los eventos de fusiones y lograr estas sinergias eliminando solapamiento de las funciones o ineficiencias operativas. Sexto y final, lograr un equilibrio entre el retorno al accionista y la inversión productiva. Recomendamos destinar 50% del cash in que se logró con la decisión de Kenvue, que aún está disponible, a la recompra de acciones, lo cual mejora el earnings per share, y el otro 50% a continuar inversiones de CAPEX, inversiones en las fábricas inteligentes, mejorando la automatización de procesos y eficiencias en planta y continuar con inversiones en investigación y desarrollo y fusiones y adquisiciones. Con esto llegamos al final de la presentación. Muchas gracias.